vamos a estar con nuestro taller de Primero la Vida, Prevención del Suicidio. Entonces nos acompaña nuestra profesional Viviana Sánchez. Viviana Sánchez es psicóloga educativa social con experiencia en creación e implementación de conferencias y talleres de carácter preventivo y de crecimiento, además de inteligencia y gestión emocional. Entonces, bienvenida Viviana, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que nuestros asistentes pues tengan toda la disposición y participación para aprender de este importante tema, pues que ahora está como muy, por así llamarlo, en auge. Entonces ya es preocupante el tema, y más que preocupante, pues que nos ocupemos. Entonces, muchísimas gracias, Viviana. Por favor, si tienen algunas inquietudes o van surgiendo durante la sesión algunas preguntas, nos las pueden ir compartiendo a través del chat y al finalizar nuestro taller, tomamos 10 minutos para poder responder las preguntas. Muchísimas gracias a todos por participar en nuestro jueves emocional. Sin más preámbulo, te doy la bienvenida, Viviana. ¿Cómo has estado? Hola, Emi, muchas gracias por la invitación. Bienvenidos a todos y todas a este taller tan importante. Creo que es un tema bastante, digamos que importantísimo en el sentido social y personal. La idea es que, como dice Emi, se regalen este espacio para ustedes, que lo disfruten, que si tienen preguntas, hagan la mayor cantidad de preguntas a través del chat. Y pues vamos a iniciar de una vez con el tema. Voy a compartirles mi pantalla. Espero que todos estén súper atentos el día de hoy. Es un regalo que ustedes se van a hacer a ustedes mismos. Evitemos distracciones, evitemos hacer cosas diferentes al estar atentos a la información que se les va a brindar el día de hoy. No solamente vamos a hablar de las características del suicidio como tal, sino vamos a aprender a cómo prevenirlo, cuáles son las herramientas que podemos desarrollar a lo largo de nuestro diario vivir para si llegamos a tener contacto con alguna persona que esté atravesando por una situación como estas, podamos abordarla de una manera efectiva y cómo también si nosotros estamos pasando por una situación de ideación suicida o que hemos intentado en algún momento generar conductas suicidas, pues poderlas prevenir desde estas situaciones que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos a iniciar acá, vamos a entender que el tema es primero la vida y vamos a prevenir de manera importante lo que es el suicidio. ¿Qué es entonces? ¿Cómo lo conceptualizamos? ¿Cómo se conceptualizamos el suicidio? Es el acto consciente de aniquilación autoinducida, es decir, que la persona de alguna u otra manera se centra en algún problema fundamental y entiende que para evitar ese sufrimiento o la mejor solución para disminuir el sufrimiento es terminar con la vida. Ese sufrimiento lo ve de manera multidimensional, es decir, que dentro de la idea que tiene, la única solución sería el suicidio. ¿Listo? Dentro de las situaciones que vemos como suicidio, vemos la conducta suicida como tal, que es las agresiones, que es de pronto generar alguna situación particular que acabe con la vida. Hay el suicidio consumado, que ya es finalmente cuando la persona decide terminar con su vida y se da en ese sentido la muerte. Y los gestos suicidas, que es tener conductas como autoagredirnos, como hablar, como decir, comunicar que está pensando o que tiene alguna intención respecto al suicidio. El intento de suicidio es cuando comete alguna conducta, pero esta no finiquita el acto como tal. Tener en cuenta estos conceptos son de manera eficaz, poderlos entender, poder decir como, ok, he estado en esta situación o he conocido a personas que han estado en estas situaciones. Hay 4 situaciones fundamentales dentro de la conducta suicida, dentro del acto suicida como tal, y es el pensarlo, el gestionarlo y el llevarlo a cabo. Es decir, yo tengo la idea del suicidio, he venido planeando el suicidio, he generado conductas o manifestaciones suicidas y de alguna u otra manera lo he hecho. Algunas personas, pues digamos que con la intención de hacerlo, sucede el suicidio como tal.
¿Qué sucede psicológicamente en una persona que está atravesando por el tema del pensamiento suicida? Y es que tienen o desarrollan algo que se llama la visión de túnel. Esto hace parte de las distorsiones cognitivas y es una de las distorsiones cognitivas que hay o que se especifican dentro de la psicología cognitivo-conductual, y es que la persona se relaciona insistentemente con la idea de concentrarse únicamente en las evidencias negativas de una situación. Aunque una persona que esté fuera, un amigo, un familiar de esta persona, puede decirle cosas como, pero tu vida está muy bien. ¿Por qué piensas en suicidarte? Tienes todo en la vida. ¿Por qué piensas en el suicidio? La persona que está atravesando por esta situación está en esta distorsión cognitiva de visión de túnel. No importan los matices de las circunstancias, no importa lo que esté fuera de la situación, esta persona única y exclusivamente está centrada en lo que no funciona y en lo que está muy mal. Así las otras personas de afuera le digan como, pero no entiendo por qué lo ves de esta manera si hay otras alternativas de solución. Esto lo vamos a ver más adelante en cómo abordar a una persona que tiene ideación suicida. Entonces vamos a comprender que esta visión de túnel puede estarse direccionando, puede estar influenciada por pensamientos intrusivos. Por ejemplo, tengo una deuda grandísima, no voy a poder salir de allí. Mi pensamiento intrusivo es, no vas a poder con esta deuda. Viene entonces la ideación suicida, y yo creo que en ese sentido muchas personas hemos tenido pensamientos de muerte, de manera tal que decimos como, si yo me muriera en este momento, creo que se solucionaría todo. Sin embargo, no va más allá y de repente decimos como, no, espera, ¿qué estoy pensando? ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con las personas que están alrededor? Hay personas que en este sentido se quedan en esa visión de túnel y dicen como no hay otra salida, es que no le veo otra opción. El suicidio sería la única alternativa. La comunicación suicida es en la que debemos estar atentos y es, por ejemplo, si una persona dice, bueno, si no nos volvemos a ver, entonces te deseo buena suerte en tu vida. O empiezan a regalar cosas significativas, empiezan a regalar cosas que tienen dentro de su casa, planean el suicidio. Y hay crisis de suicidio que estas están asociadas más a los secuestros emocionales. Todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido secuestros emocionales por la pérdida de un ser querido, por la pérdida de un trabajo, por nuevamente las deudas, por estar en bancarrota, y eso genera una crisis emocional, un secuestro emocional donde no vemos alternativa, y allí de alguna u otra manera muchas personas buscan alianzas, buscan suplirse de su red de apoyo y avanzar en esa situación puntual. De allí salen entonces de manera resiliente en esa situación y logran avanzar. Sin embargo, recordemos que las personas que están en esta situación de crisis no ven otras alternativas de solución. Su visión está únicamente centrada en el suicidio como única alternativa de solución. Aquí quiero compartirles unas cifras que el DANE ha propuesto respecto al 2021 frente a lo que es la tasa de suicidio. Y como decía Emi al principio, se han aumentado de manera exponencial los suicidios dentro de nuestro territorio colombiano, y hay que prestar especial atención a qué es lo que estamos haciendo para prevenir estas conductas suicidas. En el 2021 se registraron 2.962 suicidios en Colombia, y esta es la mayor cifra que se ha registrado en los últimos años en nuestro país, 2.962. Además que esto está aunado a la idea de que a diario se presentan 7 casos de suicidio en Colombia. En este momento, lamentablemente, puede haber alguien de nuestro entorno social, de nuestro barrio, de nuestra ciudad, que puede estar pensando en acabar con su vida. Entonces, 7 personas el día de hoy están pensando en cómo terminar con su vida. En los últimos 10 años ha aumentado el 44% del número de suicidios, o sea que hemos estado en un aumento bastante importante respecto a lo que es el suicidio, y creo que en el tema de la pandemia y la pospandemia esto se aumentó muchísimo más. No estábamos preparados para una situación como esta, nunca en nuestra mente pudimos imaginar que íbamos a estar confinados y que íbamos a perder todo el tema de sociabilidad. Para muchos fue una oportunidad para crecer en familia, para otros
otros fue el estar absolutamente solos, encerrados en casa. Entonces creo que esto aumentó de manera significativa todo el tema de la ideación suicida y del suicidio consumado. Y hay algo importante aquí y es que quiero que revisen o que vean esta parte donde dice que las víctimas por género, los hombres han aumentado en un 81,3% en las tasas del suicidio. Entonces, fíjense cómo muy posiblemente al tener una cultura machista, donde le dicen los hombres no lloran, los hombres son fuertes, usted es el varón de la casa, usted es un varón, usted no puede llorar, hace que de alguna u otra manera los hombres eviten buscar ayuda con profesionales o buscar ayuda en su red de apoyo inmediata y poder solventar situaciones de orden emocional. Por el contrario, el índice de suicidio en las mujeres está en el 18,7%, quiere decir que las mujeres de alguna u otra manera logran buscar ayuda, buscan activar su red de apoyo proximal para poder empezar a avanzar en este proceso y evitar de manera significativa todo lo que tiene que ver con la ideación suicida. Entonces, aquí es un llamado a los hombres a que puedan buscar ayuda, que puedan hablar, a que puedan expresar sus experiencias con profesionales de la salud mental, con personas cercanas con las que consideran importantes, deben comentar su situación particular. En otro escenario tenemos a los jóvenes, que son los que más cometen el acto suicida como tal, y esto ha ido en aumento. Y entre los 15 y los 29 años se ha visto un aumento del 37% en esta situación. Así que sí es un llamado a que estemos atentos a nuestros jóvenes, a nuestros muchachos. A veces decimos, y en el proceso que he tenido de manera laboral en colegios, me he dado cuenta que los padres de familia, cuando tenemos hijos que entran a séptimo de bachillerato y lo que es séptimo hasta 11, decimos como ya está grande, ya puede resolver sus problemas, ya pues él puede responder con sus tareas, ya no necesito estar tan pendiente de él como cuando estaba en primaria, y es un error que estamos cometiendo bastante grande al respecto del acompañamiento con nuestros jóvenes, y es que los dejamos solos en el momento donde necesitan de nuestra compañía. Entonces, no, pero es que ella no se deja hablar, ya se encierra en su cuarto, está todo el tiempo en su celular, ya no comentamos algunas experiencias diarias, y ahí es evitar el miedo a hablar con nuestros muchachos. Entonces, es abrir espacios de comunicación donde ellos se sientan conectados con nosotros, y más adelante vamos a ver cómo hacerlo, pero esto tiene que ver también con la conexión que generamos con ellos desde pequeños, y nos han enseñado técnicas como por ejemplo la silla del castigo o el tiempo fuera, que ha venido tergiversándose la idea de que el tiempo fuera le va a ayudar a los niños a autorregularse, y es lo contrario. Los niños de menor edad no tienen la capacidad psicológica para autorregularse. Mandarlos a la silla del castigo es mandarles un mensaje donde ve y te regulas tú solo, mira qué haces con esa emoción que tienes, pero no me preguntes a mí qué tienes que hacer. Situación que a la larga, cuando ellos son adolescentes, va a generar que el adolescente se aísle, porque él va a decir como, pues si mi mamá me mandaba o mi papá me mandaba a la silla del castigo o al tiempo fuera, pues cómo lo voy a buscar ahorita si él en ese tiempo o ella en ese tiempo me decía, mira cómo te regulas. Entonces sí es importante, si tenemos chicos o niños pequeñitos en casa, que los enseñemos, que seamos como esos maestros de regulación emocional, ayudándoles a comprender sus emociones para que cuando estén en su adolescencia puedan también acercarse a nosotros de manera clara y de manera de confianza y decirnos por lo que están atravesando. Entonces es importante que si tenemos hijos que estén en bachillerato, que tengamos hijos que estén a puertas de la universidad, podamos ser aliados con ellos y poderles generar de manera práctica herramientas para la vida diaria. Voy a revisar aquí. Esta charla está siendo grabada, sí. Claro, creo que las personas, si ustedes tienen familiares al lado de ustedes, invítenlos, no hay problema. Es una charla para todos que ofrece compensar, así que aprovechen, ¿listo?
Bueno, imagínense que 800.000 personas se quitan la vida anualmente en el mundo, o sea que estamos hablando de que 800.000 personas al año están cometiendo actos suicidas. El suicidio es la tercera causa de muerte en el mundo entre los jóvenes que van entre los 15 y los 19 años. Volvemos a lo mismo. Entonces hay que revisar cómo está la relación con mis jóvenes en casa. Y si yo soy un joven que está atravesando por una situación de esta, lo importante es activar mi red de apoyo y si mi red de apoyo es muy pequeña o no tengo red de apoyo, buscar ayuda a través de canales que vamos a ver en un momento. Por cada mujer que toma la decisión de quitarse la vida, cuatro hombres lo hacen. Entonces esto aumenta de manera exponencial nuevamente la tasa de suicidio en hombres. Entonces una mujer piensa en suicidarse y detrás de ella hay cuatro hombres. Entonces es la invitación a que los hombres realmente revisen cómo están gestionando sus emociones y disminuir un poco ese tema del ego de varón y decir como necesito hablar con un profesional de la salud mental que me ayude a direccionarme de una manera importante en este sentido o en esa situación puntual que estoy teniendo en este momento. Vamos entonces a avanzar aquí. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo asociados al suicidio? Entonces decimos como, bueno, ya entendemos qué es el suicidio, ya sabemos estadísticamente cómo estamos en este tema dentro de nuestro territorio nacional. Ahora revisemos cuáles son esos factores de riesgo que se asocian al suicidio. Y el primero es el género, como lo veíamos hace un momento, los hombres están más expuestos al suicidio en ese sentido. La edad, hay unas crisis puntuales que vivimos a lo largo de nuestra vida. Recordemos que nuestro proyecto de vida no es estático. Cada 5 años o cada determinado tiempo nuestro proyecto de vida empieza a tomar nuevos matices y empezamos a replantear ese proyecto de vida. El proyecto de vida que yo tenía a los 15 años pues va a ser diferente al que yo tengo a los 25 y eso genera unas nuevas crisis. Y esas crisis me dicen, venga, analicemos cómo estaba su proyecto de vida a los 15 años y cómo está ahorita. ¿Ha logrado cumplir algunas metas? Y viene el tema del fracaso. Entonces, a los 25 años, muy posiblemente hay personas que digan, me siento fracasado, me siento inútil, no hice nada con mi vida, ya tengo 25 años. De hecho, hay personas que a los 30 ya se sienten viejas, ya no tienen sentido de vida porque viene la crisis y acompañada de esa crisis viene también el secuestro emocional. Allí entonces es importante revisar en cuál situación de crisis estoy. Hay crisis de 9 a 12 años. Hay crisis de 12 a 16 años, hay crisis de 17 años a 25 años, o sea, toda la vida estamos viviendo en crisis, pero hay que revisar la crisis como una oportunidad de crecimiento y no como una oportunidad para el fracaso. Aunque el fracaso de alguna u otra manera nos ayuda a entender cómo crecer. Si el fracaso no debe verse de manera negativa, sino al contrario debe verse como, ok, fracasé aquí, esto me da experiencia, me da un aprendizaje y de todas las circunstancias en la vida siempre va a haber un aprendizaje. Entonces, ¿cómo voy a avanzar? Viéndolo desde este punto de vista del fracaso. El estado civil es otro factor de riesgo asociado al suicidio y se revisa también en las estadísticas que las personas que no tienen una pareja estable, que no tienen una relación con una persona, hace que aumente la sensación de inseguridad, la sensación de soledad y eso afecta de manera importante todo lo que tiene que ver con la ideación suicida. La profesión. Entonces decimos como yo quiero ser profesional y quiero tener maestrías, doctorados, diplomados, todo lo que tenga que ver con la alimentación académica, que no está mal, pero esto también afecta todo el proceso de la ideación suicida, porque entre más profesional eres, más estrés vas a sufrir, más responsabilidades tienes. Entonces hay que empezar a buscar una balanza entre mi vida personal y mi vida profesional. Hay, incluso en la medicina se dice que los médicos son los que tienen mucha más, o están mucho más propensos a cometer actos suicida porque se sienten tan presionados a nivel social y emocional que la alternativa única de solución que ven en este momento es el suicidio. Y en este caso también en la salud mental que hemos venido trabajando durante esta semana saludable y es entender que la salud mental es tan importante como la salud física, cómo estoy emocionalmente, cómo me conecto con mis emociones y cómo tengo esa atención plena. Entonces, cuando mi salud mental puntúa muy bajo, es una alerta importante allí para cometer un acto suicida como tal.
Y pues la visión de túnel, que es la que hace que definitivamente yo no vea. Un túnel es como no hay nada alrededor, solamente lo que veo aquí al frente. Entonces afecta también en mis pensamientos. Otros factores asociados al suicidio es el alcoholismo. Empezó a tener un aumento de la ingesta del alcohol, o de repente en algún momento tuve alguna situación puntual, me recomendaron o el médico me recomendó unos medicamentos, me volví dependiente, es decir, ya no puedo vivir sin ese medicamento, y eso altera también o hace que tenga ideación suicida. Aunque no es determinante el tema de la conducta suicida previa, es decir, anteriormente o hace 3 o hace 2 años pensé en suicidarme, tuve algunos indicios de suicidio, pero nunca fue consumado, no es determinante que se vuelva a presentar. Si esta persona anteriormente presentó conductas suicidas, pero asistió a psicoterapia, amplió su red de apoyo, generó nuevas estrategias y habilidades para la vida, no es tan probable, es bastante improbable que la persona recaiga nuevamente a esa ideación suicida. Sin embargo, si esta misma persona hace 2 o 3 años presentó sintomatología de pensamientos suicidas y no asistió a psicoterapia, no realizó cambios en sus hábitos de vida, pues muy posiblemente sí se presente una recaída al respecto. Y hay un índice importante que hay que revisar y es la genética. Muy posiblemente en mi historial familiar han existido casos de suicidio consumado, casos de depresión que no han sido tratadas, y genéticamente viene esta información en mi ADN, puede ser un factor predisponente para la ideación suicida. Así que cuando una persona asiste a psicoterapia, hay que revisar una cantidad de situaciones importantes para poderlas prevenir. ¿Listo? Decimos entonces que la invitación fundamental es a que todos por lo menos una vez en nuestra vida hayamos asistido al psicólogo. No, pero yo me siento bien, el psicólogo es para locos o el psicólogo es para otras personas, no para mí, yo busco otras alternativas. Hago aquí la cuña y la invitación importante a que sí vayamos por lo menos una vez para monitorearnos, a ver cómo estamos. Así como cuando vamos al médico y le decimos, no, solamente quiero venir a hacer un examen de rutina, a que tú me revises y que veas cómo estoy físicamente. Lo mismo hacemos con el psicólogo. Vengo a una valoración de rutina para que veamos cómo estoy y poder generar también ese apoyo con un experto en salud mental. Bueno, no hay problema, don Carlos, todo bien. Y recuerden firmar la asistencia en el formulario o en el link. Ah, bueno, pueden también revisar lo que viene esta semana, Semana Saludable, en el link que Emi les acaba de enviar al chat. ¿Listo? Bien. Por favor, recuerden hacer uso del chat para hacer preguntas importantes. ¿Listo? Al final vamos a dar 10 minutos para que ustedes puedan o podamos entre todos resolver aquellas dudas que ustedes tienen al respecto. ¿Listo? Entonces, al final vamos a dar esos 10 minutos. Aquí súper atentos a la información que estamos dando. Espero que estén tomando nota, tomando capturas de pantalla para esta información tan importante. Mitos que están asociados al suicidio. Entonces, hay mitos como, por ejemplo, hay esas personas que intentan suicidarse tienen una enfermedad mental, y no necesariamente la conducta suicida está asociada a alguna enfermedad mental como tal. La persona puede estar pasando por una crisis de momento que le genera esa situación. La persona puede estar anclada a pensamientos, a emociones, a experiencias personales que lo tienen allí, pero no está asociado necesariamente a una depresión. ¿Listo? Aunque sí podemos revisar de manera muy detallada en psicoterapia que la persona sí puede estar desarrollando depresión, puede estar desarrollando conductas ansiosas, ataques de pánico, que de alguna u otra manera piensan que la única solución para desligarse de estas sensaciones o de estas emociones es el suicidio.
Sin embargo, no en todos los casos se cumple. Si una persona puede estar en bancarrota y eso nunca le desarrolló una enfermedad mental, sino sencillamente la idea de que al suicidarse o al terminar con su vida, la bancarrota pues ya no va a afectarle tanto. ¿Listo? Pero sí es importante revisar si está o no está asociada a una enfermedad mental. En todos los casos no está asociada, solamente en algunos casos puntuales. Otro mito es las personas que intentan suicidarse son egoístas, solo están pensando en ellas, no piensan en su familia, no piensan en los que están alrededor. Y muy posiblemente una persona que ha pensado en suicidarse no está pensando en los otros, sino está pensando sencillamente en el problema como tal. Esto no tiene que ver con algo personal con personas que están alrededor, sino en el problema, que muy posiblemente esté asociado a familias disfuncionales. Entonces, en mi familia hay mucho conflicto, hay mucho problema, allí nadie se quiere, todo es un problema, todo el tiempo estamos peleando, hay violencia intrafamiliar. Entonces la persona dice como, para acabar con este problema conmigo, pues ya, voy a terminar con mi vida. Entonces, fíjense que no tiene que ver con un acto egoísta como tal, sino es sencillamente una alternativa de solución al respecto de una problemática puntual. Otro mito que hay es que las personas que amenazan con suicidarse solamente están llamando la atención. Eso no hay que ponerle cuidado, solamente es que o hable con esa persona a ver qué es lo que necesita, porque es que es solamente, pues si no se suicidó, si no se mató, pues a la larga es porque está llamando la atención, dicen muchas personas. Y esto dista mucho de la realidad y es que para cometer este acto suicida hay que tener toda la atención al respecto del acto como tal. Una persona puede haber planificado el suicidio por mucho tiempo y muy posiblemente en esa búsqueda de la mejor alternativa haya fracasado. Esto no significa que esté llamando la atención. Sí debemos, como cuidadores, como padres de familia, o yo si estoy pasando por una situación puntual como esta, activar inmediatamente mi red de apoyo. Necesito buscar ayuda, necesito hablar de lo que me está sucediendo. Esto no es que estoy llamando la atención, es que no tengo herramientas que me ayuden a buscar cómo solucionar esta dificultad por la que estoy atravesando. ¿Listo? Otro mito es que si hablamos del suicidio, esto lo va a fomentar. Bien, entonces decimos como no, no voy a hablar de esto porque este tema es terrible. Es lo mismo que cuando hablamos de sexualidad con nuestros hijos, ¿no? ¿Cómo le voy a hablar de sexualidad a mi niña de 5 años? Y esto de alguna u otra manera lo que hace es prevenir de manera significativa todo lo que tiene que ver con el suicidio. Y en los niños y niñas, cuando hablamos de sexualidad a temprana edad, es prevenirlos contra el abuso sexual. Entonces, fíjense que sí, hablar de estos temas es bastante importante porque nos va a ayudar a prevenir. No lo estamos fomentando, estamos diciendo como, oye, si yo he estado pasando por esta situación, necesito buscar ayuda. Es importante hablar, es importante activar en alguna situación de orden profesional gente que me pueda ayudar. No, pero no tengo dinero para pagar una consulta o una asesoría por psicología. Las universidades tienen laboratorios o tienen consultorios psicológicos que de alguna u otra manera hacen un cobro muy pequeño a la atención y te ayudan en la situación particular si tu economía no está muy bien en este caso. Compensar también ofrece. Ya vamos a revisar un poco cuáles serían esas alternativas, ¿listo? Pero sí la invitación es rompamos este paradigma de que si hablamos del suicidio lo vamos a fomentar. Al contrario, hablar de esto hace que se amplíe un poco la idea de que debemos buscar ayuda, de que no estás solo, de que la persona que está en este proceso, en esta visión de túnel, pueda entender que hay otras personas que están pasando por la misma situación y que puedo yo entonces ampliar y entender, claro, si hay más personas en el entorno social que pasen por lo mismo, puedo hablar con ellos, puedo tener un grupo de apoyo, por ejemplo. Entonces, hablar de esto fomentará la prevención, no va a fomentar el suicidio, la conducta suicida como tal, sino al contrario, pues va a fomentar la prevención. Y otro mito que hay es que no se puede evitar que alguien intente suicidarse, o sea, la persona que ya en su mente tiene planeado suicidarse, ya no se puede hacer nada. Y resulta que sí se puede hacer. Cuando alguien se acerca y nosotros decimos como, oye, esto me suena a que ha pensado de alguna u otra manera acabar con su vida, hay que revisar cómo lo podemos ayudar, entonces sí lo puedo evitar.
¿listo? Sí se puede evitar que alguien intente suicidarse, ¿listo? Ya ahorita vamos a resolver todas estas preguntas importantísimas que estoy revisando acá. ¿Listo? Gracias por exponer sus puntos de vista. Ya vamos a darles la oportunidad de leerlos y poder avanzar con esta información. ¿Listo? Bueno, ¿y cuáles son esos signos de alerta? ¿Cómo me puedo yo dar cuenta? Aunque no en el 100% de los casos yo me doy cuenta de esta situación. Puede que hayan casos particulares en los que definitivamente no hay algo que yo pueda decir como, claro, yo no me di cuenta de eso y él me lo estaba diciendo desde hace mucho tiempo, sino son estos signos que podemos de alguna u otra manera revisar en las personas de mi entorno, revisar conmigo mismo y buscar ayuda. Entonces, la primera es amenazar con suicidarse. Entonces, la persona muy posiblemente en algunas situaciones haya pensado en cómo acabar con su vida y de repente dice como, pues yo lo he pensado, ha hablado del caso, ha escrito sobre su deseo de morir y de repente uno de mamá lo escucha o de amigo o de familiar escucha que alguien ha hablado o ha escrito acerca de su deseo de morir. Cuando vemos a alguien que parece deprimida, triste, o que ha perdido el sentido de vida o que tiene una desesperanza que además afecta el comportamiento, que además su aspecto físico de abandono, de tristeza, su humor sean diferentes. Entonces digo, como aquí algo está pasando, no es normal que esta persona aumente su ingesta de comida, que esté comiendo todo el tiempo, o que al contrario deje de comer, que ya no hable, que se retraiga. Estos son signos importantes para tener en cuenta. Si mi hijo, mi hija ya se retrae mucho, si no veo que esté interactuando tanto conmigo, si hay que buscar estrategias para acercarnos a ellos. Si vemos que estamos nosotros abusando de manera significativa del alcohol o de las drogas, activo alertas. ¿Qué estoy haciendo? Estoy evitando algo y me estoy refugiando en las drogas, en el alcohol, para no enfrentar una situación, problema como tal. Posiblemente podemos ver que hay personas que se hayan lastimado a sí mismas. Últimamente, desde hace más o menos unos 10 años, hemos venido hablando de algo que se llama cutting, y es que los chicos se autoagreden, se cortan no de manera profunda, sino algo más superficial, dañan las dos primeras capas de la piel y entonces allí la gente dice o tendemos a decir cómo está llamando la atención por algo que está pasando. Y esto lo que nos ha demostrado en la experiencia es que los chicos no tienen herramientas para enfrentar el mundo o no tienen habilidades para la vida y ese sufrimiento que se les genera ellos lo amortiguan a través del dolor físico. Entonces, es un llamado a buscar ayuda. No es un llamado de atención de que mamá, usted no me está poniendo cuidado, sino es un llamado a buscar ayuda profesional allí. Decir que sí, por ejemplo, alguna persona o yo mismo digo como, yo sé que si me muero nadie me va a extrañar. Entonces, aquí hay que prestar especial atención. Las relaciones al interior de la familia, cómo es mi familia, cómo tengo yo la lectura de mi familia, soy distante, ¿no? Familia yo no tengo, soy solo en la vida, o dentro de mi familia hay una familia disfuncional, yo leo una familia disfuncional, hay que revisar porque puede ser un factor de riesgo. O que, por ejemplo, yo le haya fallado a una persona importante en mi vida, que yo me sienta culpable. La culpa es algo que nos afecta de manera importante en nuestro desarrollo de vida y entonces tendemos a culpabilizarnos por algo y sentimos que fallamos y buscamos en esa visión de túnel que la mejor alternativa para evitar este sufrimiento y para dejar de sufrir es acabar con mi vida. Hay otros factores ambientales importantes que pueden ser de alerta y es estar bajo estrés académico o laboral. Todo el tiempo hay un estrés académico y esto lo vemos en colegios donde la exigencia es muy alta, demasiado alta y los chicos ya no tienen una vida de adolescentes, sino todo el tiempo es la exigencia, la exigencia, la exigencia. Hace que digan como ya quiero acabar con esto y la única manera de acabar con esto es el suicidio. O tal vez en la parte laboral también necesito este trabajo, pero la carga laboral es impresionante. La única manera de acabar con esta responsabilidad es acabando con mi vida.
Las crisis financieras, las bancarrotas, las deudas, el consumo de sustancias psicoactivas, el alcohol, de cualquier otra sustancia que altere mi comportamiento, también es un factor ambiental que hace que mi ideación suicida aumente. Y por otro lado tenemos es como, ¿cómo voy a ayudar o cómo puedo ayudar a una persona que esté atravesando por esta situación? Bueno, entonces aquí es uno, si alguien me cuenta que tiene estos pensamientos o que ha intentado planear o que ha planeado, que ha intentado hacerlo, lo primero que yo tengo que hacer es permanecer callado y escuchar. Esa escucha activa es fundamental en este proceso. Voy a estar calmado, voy a estar tranquilo, no voy a armar un show alrededor de la situación de cómo así, porque no me habías dicho antes, pero esto es grave. No, sino calmado, cuéntame más, hablemos un poco de esto. ¿Quieres hablar conmigo? Tomarme en serio las amenazas del suicidio, no decir o tener en esa conducta no verbal, decir como, ay, otra vez llamando la atención. Eso hace que las otras personas generen un bloqueo y no me quieran contar más. Incluso si yo estoy pasando por esa situación y alguien me dice como, ay, otra vez que lo mismo, pues eso me va a hacer sentir peor de lo que yo estaba, en la situación en la que estaba, y pues ya no voy a querer activar ninguna red de apoyo. ¿Listo? Dejar que la persona hable acerca de ese sentimiento, aceptarlo y no emitir ningún juicio. Ay, pero si su vida es perfecta, ¿usted qué hace pensando en esas bobadas? Ay, qué tontería pensar en quitarse la vida y otras soluciones, ¿sí? Emitir juicios hace que la otra persona diga como, oiga, de verdad que nadie me va a lograr entender en esa situación por la que estoy pasando, mejor me callo. Entonces, yo como corresponsable de una persona que me está contando una situación de estas, lo primero que tengo que hacer es guardarme mis juicios. Ah, yo tengo este juicio. Digo como, tú, pero si tú lo tienes todo, tienes un excelente trabajo, tienes casa, tienes familia, tienes pensando en esas cosas. Lo primero que yo tengo que hacer es, voy a guardarme mis juicios. Le voy a preguntar a esta persona si en algún momento ha tenido pensamientos de suicidio, si alguien me dice como, ay, no sé, quería acabar con mi vida. Bueno, ¿alguna vez has pensado en acabar de verdad con tu vida? ¿Lo has intentado? ¿Con cuánta intensidad, con cuánta frecuencia lo has pensado? O sea, estar atento a lo que la persona me está comentando en ese momento particular. Tal vez tienes algún plan, tal vez has pensado, has planeado cómo llevar a cabo este suicidio. Y voy a preguntarle por su red de apoyo. ¿Sí? ¿Quién es tu red de apoyo o tu red sí, de apoyo proximal? ¿Quién está ahí a tu alrededor para que pueda ayudarte? Dentro de psicología hablamos de un código que digamos que nos guía al respecto de cómo debemos proceder frente a situaciones que atenten contra la vida de un usuario como tal. Y aquí entonces lo que nosotros debemos hacer es activar también las rutas de atención integral. No debemos guardar secretos. Y a veces como amigos cometemos el error de que si mi amiga vino y me contó como, no, estoy en un caos, quiero acabar con mi vida, ya no puedo más con esto. Entonces, como es mi amiga y ella me pidió que guardara el secreto, yo pues no le puedo contar a nadie. Y es un error garrafal que estamos cometiendo allí, porque imagínense si nosotros como médicos, como psicólogos, como psiquiatras, no estamos autorizados a guardar este tipo de secretos, pues cuanto más una persona con la que tengo un nexo afectivo. O sea, si alguien viene y me cuenta, si mi mejor amiga viene y me cuenta, si mi hijo, si mi tía, si mi tío, si mi primo, si mi prima viene y me cuenta, si mi sobrino viene y me cuenta, yo inmediatamente debo decirle como, esto no es un secreto que debamos guardar, debemos buscar ayuda. ¿Listo? Vamos a asistir a psicoterapia, o sea, démosle herramientas para que la persona pueda decir como, bueno, intentémoslo, no está de más. Una es, vamos a asistir a psicoterapia, vamos a revisar dónde tenemos la opción. Hay dos líneas que tenemos importantísimas y tenemos un WhatsApp de la Secretaría de Salud para poder activar alguna situación particular si estamos pasando en una crisis emocional. Puedo activarla a través de este WhatsApp 307-54-8933 o puedo desde cualquier teléfono celular o teléfono fijo llamar a la línea 106, es de la Secretaría de Salud de Colombia, de Bogotá, y allí podemos decir cómo estoy atravesando por una situación y te van a atender en tu situación de crisis. Entonces tomen nota, tomen apuntes, compensar también a través de su línea telefónica da la opción
de poder desarrollar, es decir, como necesito ayuda en este momento, estoy en una crisis, y ellos inmediatamente te comunican con un funcionario de salud mental, un psicólogo que te pueda ayudar en ese momento de crisis. ¿Cuáles son los signos de alerta? Volvemos a lo mismo. Yo tengo pensamientos intrusivos. ¿Listo? Tengo esto que estoy pensando aquí en este momento. Viene como ideas, como un bombardeo de ideas. ¿Listo? Viene la ideación suicida. Además de todo, comunico que he pensado suicidarme y planeo el suicidio. Aquí tenemos la línea de compensar 601-444-1234. Es la línea de compensar aquí en Bogotá, donde llamamos a pedir ayuda, o hay una opción que te dice si quieres comunicarte con un especialista en salud mental para que pueda abordar tu situación de crisis de momento. Es decir, que todos en algún momento de nuestra vida hemos pasado por secuestros emocionales, ¿sí? Nuestro sistema límbico se activa y nuestro sistema prefrontal está ahí quietico, no hay un filtro entre lo racional y lo emocional, nos desbordamos, la situación está muy difícil, no la puedo manejar. Esas son las tres alternativas que tenemos, ¿listo? Sobre todo, empecemos a asistir a psicoterapia. A mí me encanta Víctor Frank porque en su libro El hombre en busca del sentido, él estuvo en los campos de concentración, y él fue un doctor dentro de esta situación, que el sentido de él fue decir como quiero escribir un libro donde yo pueda enseñarle a la gente que las personas, cuando tenemos un sentido de vida, cuando tenemos un propósito de vida, aumentamos siempre esas ganas de vivir. Entonces él decía que vale la pena seguir viviendo, porque siempre que encontremos el para qué, vamos a saber que está ese sentido de vida. No, pero pues bueno, yo no tengo ningún propósito, mi vida siempre ha sido un caos. La psicoterapia te va a ayudar a encontrar ese propósito de vida. Por eso la invitación hoy es, y el énfasis que quiero hacer es, busquemos ayuda profesional. ¿Qué herramientas hay para poder prevenir el suicidio en nuestros jóvenes y en nosotros mismos como adultos? Podemos desarrollar habilidades para la vida donde fortalezcamos esas habilidades y nos capacitemos para enfrentarnos a las adversidades, para evitar la desesperanza, que sería, como decía Víctor Frank en su libro, muchas personas dentro del campo de concentración perdían la esperanza y eso hacía que se dejaran morir. Entonces, evitar perder la esperanza, disminuir el consumo de drogas, de alcohol, buscar el sentido de ayuda, decir como sí necesito hablar, necesito ayudar, necesito que alguien me ayude frente a esta situación, me va a ayudar a motivar también frente al aspecto por el que estoy pasando en este momento. ¿Y qué podemos decir a nuestros jóvenes de manera preventiva, no cuando ya estén en este proceso, sino antes de? ¿Y qué me puedo decir a mí mismo? Hombre, hay momentos en mi vida donde tengo que afrontar realidades que son dolorosas, que son amenazantes. Yo no puedo evitar negar esas situaciones, al contrario, debo empezar a gestionarlas de manera consciente a través de herramientas que me permitan aumentar mi inteligencia emocional. Es decir, como tengo ansiedad, el dolor no es opcional, o sea, yo me caigo y esto me duele. No es opcional decir como no me duele, no me duele, el dolor es mental. No, esto me duele y no es opcional, pero yo puedo desarrollar estrategias que me ayuden a enfrentar esa situación. Y muchas veces enfrentarnos con estas situaciones nos dan más bien como resultado un mecanismo de evasión. No quiero saber de esto, no quiero hablar de esto, me concentro en la Play, me concentro en Netflix, me concentro en tomar con mis amigos, me concentro en otras cosas como mecanismo de evasión a una realidad por la que estoy pasando, porque tengo miedo al dolor, tengo miedo al sufrimiento, tengo miedo al fracaso. Entonces, desde pequeños debemos enseñarle a nuestros hijos a enfrentar el fracaso como una oportunidad de crecimiento y desarrollo. ¿Cuáles son los conceptos claves que podemos trabajar aquí? La autoestima desde muy pequeños. Si yo estoy pasando por esa situación, ¿cómo está mi amor propio? ¿Cómo está mi autoconcepto? ¿Cuáles son las estrategias que tengo yo de resolución de problemas? ¿Cuál es mi grupo de apoyo? Hacerse estas preguntas es fundamental. ¿Listo? ¿Cuáles son los factores protectores para desarrollar la atención plena,
que es el practicar mindfulness, por ejemplo, me ayuda a entender, a vivir el aquí y el ahora de manera plena, sin preocuparme o anclarme tanto en el pasado o preocuparme o anclarme tanto en el futuro. Desarrollar mi inteligencia emocional, realizar actividad física, tener una alimentación consciente, desarrollar mi espiritualidad, conectarme con mi niño interior, si algo sucedió cuando yo era niño, cómo sano ese niño interior, y voy también a practicar algunas lecturas sobre salud mental. Enfocarme también en mis sueños, en mis metas y mis deseos me va a ayudar a diseñar una vida de manera mucho más consciente, entendiendo que toda mi vida o a lo largo de mi vida voy a atravesar por diferentes crisis. Voy a desarrollar mi lóbulo frontal, que es esta parte donde está todo el razonamiento. Voy a planificar, voy a tener una guía, una previsión. ¿Cuál es mi voz interna? ¿Qué me digo yo constantemente? ¿Cuál es esa voz que yo escucho de mí? ¿Qué me digo yo a mí mismo? Tonto, fracasado, no sirves para nada. ¿Cuál es ese lenguaje interno que yo manejo? ¿Cómo es mi resistencia a la frustración? ¿Quiero todo ya? ¿Quiero que todo pase ya? ¿O digo como todo a su debido tiempo? ¿Cuál es la resolución de problemas que yo tengo? Fíjense que todo esto hace parte de las funciones ejecutivas que enseñamos a nuestros pequeñitos a manejar desde muy chiquitos y eso nos va a ayudar a nuestra vida adulta. Indefectiblemente la gestión emocional juega un papel importantísimo aquí y voy siempre a hablarme con autocompasión. La batalla siempre va a empezar en la mente, siempre mis pensamientos son dardos que vienen aquí y me dicen qué estoy haciendo, me debo ver con autocompasión. Sí, como me gustaría que me vieran, me voy a ver yo mismo. Voy a entender y a darle forma a lo que estoy sintiendo. Mi mente siempre va a buscar alternativas de solución al malestar y esta es morirme. Yo sé que para morirme y acabar con este sufrimiento es lo único que puedo hacer. Sin embargo, voy a relacionarme de manera diferente con esas ideas y con ese pensamiento. Y aquí es importantísimo tener en cuenta que hablar es fundamental. El silencio nos mata. Así que hablemos. Y aquí una frase o algo que creo que vale la pena rescatar, y es que cuando una persona haya perdido a un ser querido por suicidio, es uno de los duelos más difíciles de llevar, pero que cada uno de nosotros podemos darle visibilidad acompañándolas a través de la escucha, a través de sentarnos con ellos y generar una comunicación importante para que ellos puedan sentirse conectados a través de nuestra empatía y que ellos puedan también verbalizar de alguna u otra manera la sensación que les genera este proceso de duelo. Vamos entonces a dar paso a las preguntas. Claro que sí, Viviana. Muchísimas gracias por tu conocimiento, por este espacio. Vamos entonces a responder algunas preguntas que nos han hecho nuestros asistentes. Uh -huh. Blanca Quintanilla nos dice, ¿es una enfermedad la falta de serotonina y cómo ayudo, perdón, a una persona que tiene este diagnóstico? Generalmente esto lo trabajan los psiquiatras. Entonces, claro, efectivamente, si tu sistema nervioso central está desequilibrado, el psiquiatra te va a recomendar, dependiendo de la situación, dosis específicas de medicamento para que ayudes a nivelar los niveles de serotonina, de dopamina en tu organismo. Esto debe sí o sí ir acompañado de una alimentación complementaria y debe también ir acompañado de una psicoterapia. Así que sí, la falta de serotonina hace que tú disminuyas, tus estados de ánimo van a estar siempre como muy bajos. Entonces sí hay que buscar ayuda de un profesional como un psiquiatra y con medicina general. Listo, muchísimas gracias, Viviana. Nos dice Jimena, Víctor Frank nos aclara que el propósito es por personas, cosas o fe en Dios. Era judío. Sí, 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 total. A mí me encanta Víctor Frank porque él habla todo lo que tiene que ver con la logoterapia, el desarrollo de toda esta idea, pero sobre todo el hecho de cómo podemos darle ese sentido a la vida. Uh -huh. Listo, gracias. Nelson nos pregunta, cuando la persona no se deja ayudar y no quiere ir a un psicólogo, ¿qué se puede hacer?
Tú debes activar rutas, como te lo mencionaba hace un momento. Si nosotros como profesionales de la salud mental estamos sí o sí obligados a activar rutas, tú debes activarlas también. Si la persona está resistente, si no quiere, si déjame con mi problema, tú lo que puedes hacer para ofrecerle ayuda a esta persona es activar llamando al 116, llamando a la EPS de esta persona, cómo puedo tener una cita, cómo puedo activar también su red de apoyo con su familia para que pueda recibir esa ayuda, ¿sí? De que podamos abordarlo desde diferentes puntos, porque si te dice como no necesito ayuda y demás, pues busquemos alternativas entre esa red de apoyo para cómo poderle decir como si la necesitas, porque obviamente esa visión de túnel le va a decir nada, te va a ayudar a solucionar tus problemas. Entonces, sí, si nosotros estamos como profesionales obligados a activar esas rutas, indefectiblemente cualquier persona también debe activar esas rutas con Secretaría de Salud, por ejemplo. Vale, gracias. Esperamos haber resuelto la inquietud de Uh Nelson. -huh. Ok. Nos pregunta Jessica, una persona que permanece mucho tiempo en casa y siempre hay una excusa para salir, ¿tiene riesgo de suicidio y cómo manejarlo? Ya que padece de alexitimia, así que es difícil la comunicación. Ok, revisemos aquí algo fundamental y es que la agorafobia, que es el miedo a salir de casa, no necesariamente está asociado con ideación suicida. Hay que revisar cuáles pueden ser esos factores de riesgo que tiene esa persona al estar dentro de casa, buscar opciones para que desarrolle habilidades sociales, decir como, bueno, y como no le gusta salir porque tiene miedo de salir, ¿cómo podemos ampliar sus habilidades sociales, esas habilidades blandas? Entonces, volvemos a lo mismo. La psicoterapia sería la alternativa de solución aquí. Listo. Nos preguntan nuevamente, Jessica, cuando una persona sufre de apego emocional, ¿podrían manejarlo desde la EPS? Claro, la psicología que se ofrece, la psicología clínica que se ofrece en compensar, pues básicamente te va a ayudar a desarrollar estrategias de afrontamiento frente al apego. El apego viene desde casa, desde pequeños, con nuestros primeros cuidadores y allí desarrollamos el apego inseguro, el apego evitativo y entonces en psicoterapia nos damos cuenta, claro, mira, tus primeros cuidadores hicieron que desarrollaras este tipo de apego, entonces... Claro que sí, si buscas ayuda en psicología clínica, desde compensar, obviamente que se te va a brindar todo el proceso terapéutico respecto al apego. Muchísimas gracias, Viviana. Mira, nos pregunta Ángela o nos cuenta, tenemos el caso de una adolescente que trató de suicidarse. La hemos venido ayudando con ustedes, que son los profesionales, la parte de psicólogo, parte espiritual y la parte emocional. Entonces nos comenta, Buenísimo, nos comparte. Ujú, sí, súper buenísimo. bueno. Sí, 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 además porque mira que hay diferentes estrategias que están desarrollando, como ampliando esa red de apoyo, porque a veces no solo se queda no la familia, y mira que sí hay otras alternativas en donde podemos ampliar esa red de apoyo, buenísimo eso que nos estás comentando. Sí, la idea siempre, pues lo que tú nos decías, es también poder buscar los medios, las personas que tienen también el conocimiento y que nos puedan ayudar a salir de pronto de ese círculo que no vemos como salida. Ujú. Muchísimas gracias. Nos pregunta Manuel, ¿qué es el secuestro de la amígdala? Ah, bueno, también esa pregunta es importantísima. Resulta que nuestro sistema límbico, que está en el centro de nuestro cerebro, está ubicado en esta parte del cerebro, digamos que ese es el cerebro, ¿no? Aquí en esta parte está ubicado el sistema límbico. Dentro de ese sistema límbico está todo el hipotálamo y en la mitad está la amígdala. O sea, hay una amígdala cerebral y hay unas amígdalas acá en la garganta. Esa amígdala cerebral es la que se encarga de regular las emociones. Cuando tenemos un secuestro emocional o un secuestro por amígdala, es cuando algo que nos generó mucha ira de repente explotamos, no canalizamos, no filtramos de la amígdala a nuestro prefrontal, a la parte racional, sino hay un secuestro y entonces gritamos, pegamos, rompemos y cuando nos damos cuenta decimos como, uy, ¿qué acabo de hacer? Y entonces aquí nuestro sistema, nuestra área prefrontal dice como, espera, ¿qué estás haciendo? Pero generalmente se habla de que esa amígdala no está lo suficientemente entrenada para ayudarnos a gestionar. Es más como el desborde que
que hay de las emociones. Es nuestro deber poder filtrar toda la información a nuestro prefrontal. Entonces, el secuestro por amígdala, el secuestro emocional, es ese desborde emocional que hay cuando no filtramos nuestra información o la información que viene del entorno a nuestro prefrontal. Listo, gracias. Mira, nos Ujú. dice Francisca Hernández. Si tengo una persona que me busca como ayuda financiera, pero se ha lastimado y le digo que busque ayuda en su familia y profesionales, pero se niega, ¿qué hago en ese momento? Recuerda que en una de las diapositivas mencionábamos que la persona puede acercarse a nosotros comentándonos situaciones particulares. Entonces, yo no lo voy a inducir a través de tiene que hacerlo, sino voy a decirle como, ¿y tú qué has pensado? ¿Y tú cómo ves la situación? ¿Y tienes en dónde buscar ayuda? Sí, la pregunta hace que la persona pueda reflexionar. La persona puede decirte como eso de buscar ayuda, eso no sirve para nada. Entonces tú dices como, oye, mira, tengo estos números que te pueden servir de algo. Yo te los dejo ahí para que tú puedas acercarte y preguntar y buscar ayuda. Sin embargo, repito lo mismo, sí o sí tú debes activar esas alertas a través de Secretaría de Salud y decir como, oye, tengo un caso de una persona que tiene ideación suicida, pero no quiere definitivamente buscar ayuda y ellos te van a dar toda la directriz acerca de cómo lo puedes abordar, pero sí o sí tienes que hablar. Súper. Listo, mira, y vámonos con esta última pregunta por cuestión de tiempo. Sé que de pronto Ujú. muchos tienen aún preguntas, pero entonces pues estamos ya sobre el límite, entonces pues Sí. agradecemos la participación nuevamente de todos nuestros asistentes y nos pregunta Andrea, ¿se consideran pensamientos de suicidio el sentir que uno quiera ser invisible ante las personas? Creo que es más una condición de los pensamientos intrusivos que vienen a veces. Y recuerda que esos pensamientos intrusivos vienen y como que se quedan ahí y te dicen, no sirves para nada, aléjate de la gente, no confíes en nadie. Entonces es importante que tú digas como, ¿esto a dónde me lleva? Este pensamiento que tengo, ¿a dónde me lleva? ¿Me voy a conectar con esto que estoy sintiendo? ¿Necesito buscar ayuda? O sea, es ese diálogo que tú tienes contigo mismo que se llama todo el proceso autoconsciente que tú tienes, toda la autorregulación que tú tienes y haces un proceso intrínseco donde dices como, ok, esto que estoy pensando sí o sí me va a llevar a la larga a pensar que quitarme la vida va a ser la opción más importante acá. Entonces, cuando tú sientes que este pensamiento de alejarte de la gente es más como para conectarte contigo y dices como, hoy necesito un tiempo para mí, está bien. Pero cuando tú dices, no quiero hablar con nadie, no quiero estar con nadie, quiero más bien estar solo y pasan los meses y los meses y los meses y sigues disfrutando solamente de esa soledad, muy posiblemente te va a llevar a la larga en alguna situación de ideación suicida. Entonces, para prevenir, puedes conectar con tus pensamientos. Insisto en que sí o sí debemos hablar con psicólogo en algún momento de nuestra vida y decir, estoy teniendo esos pensamientos y él te puede ayudar a gestionarlo de una manera mucho más eficaz porque cada caso es particular. Entonces, puede que sí, este querer aislarte te lleve a tener ideación suicida, como puede que no, quiero un tiempo para mí, quiero estar solo por un tiempo, un mes, me voy a dar mes y medio y de ahí retomas nuevamente tu vida social porque el ser humano es biopsicosocial, o sea, sí o sí eres un ser biológico, eres un ser social y eres un ser psicológico, entonces no puedes eliminar ninguna de las tres de tu vida.